conversar de Dios. Prepara tu taza de café, relájate y abre tu corazón al mensaje del Señor. Iniciamos. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. Hola queridos amigos, bienvenidos a Un Café con Dios en esta mañana de miércoles. Hoy es miércoles ya. ¿Miércoles qué, Connie? ¿20? Sí. Miércoles 20 de diciembre. Felicidades, gracias a Dios por la vida de cada uno de nuestros amigos que nos sintonizan y porque pues es un privilegio amanecer, es un privilegio tener la vida, es una bendición. Pues gracias a Dios que una vez más estamos en este lugar y gracias a Dios por la vida de cada persona que ya está conectada con nosotros. Muchísimas gracias por estar atentos a lo que Dios tiene para nuestras vidas y gracias por que, bueno, todavía sienten en el corazón el deseo de escuchar la palabra de Dios, como siempre me gusta decirlo, porque no todo el mundo tiene ese deseo en el corazón. Muchas veces queremos ser consolados en otras áreas, de otra manera, pero nosotros estamos aquí porque confiamos en Dios y nosotros sé que Dios nos hace esperar y Dios tendrá una respuesta para nuestras necesidades. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la bellísima ciudad de Morelia, Michoacán, México. Y bueno, pues tenemos algo que contar siempre, porque David solía decir: Señor, hay tantas maravillas que tú has hecho en mi vida que contarlas y enumerarlas no puedo. Así que espero yo que de verdad, como lo sentimos nosotros, usted también diga: yo tengo tantas cosas y tantos testimonios que dar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque Dios siempre hace cosas maravillosas en nuestras vidas, aún en los tiempos difíciles, Elías. Claro. Nosotros podemos ver el favor de Dios y la mano de Dios con nosotros. Sí, decías, esta ciudad maravillosa, Morelia, no deja de padecer y tener la misma enfermedad que toda la nación mexicana, la inseguridad, pero no es tanto como en otros lugares. Pero lo que te quería yo hacer énfasis era en las luces que hay en las avenidas. Fíjate que a mí me gusta mucho ver algunos países en donde la Navidad se deja sentir con todo, o sea, en los adornos, bueno, todo lo que es comercializado ya. Pues sí, pero se ve muy bonito. La verdad es un mes muy bonito donde en Francia, todo se en ve Alemania, iluminado, y ojalá que la luz Suiza, de Cristo ilumine nuestras vidas, pero sí está muy padre ver pues lo bonito que son los árboles de Navidad, los adornos, las luces, la alegría. Aunque déjame decirte que ahorita, Elías, los tiempos han cambiado muchísimo. Pues ya sabes, en China ese terremoto de 5 punto algo que pues los agarró sorpresivamente, y pues hubo muchos muertos. Lo mismo en Buenos Aires, tuvieron un tornado por ahí, no sé qué fue, y pues muy fuerte, que también trajo mucho destrozo. Y esa gente, pues bueno, entendamos que la Navidad se festeja alrededor del mundo. O sea, no solamente es en un cierto lugar, sino en todos lados. El mundo se viste de fiesta. Y realmente, pues ahorita con las guerras, con los desastres naturales, con tanta cosa, pues sí ha menguado ese sentir navideño, esa alegría que caracterizaba esta temporada. Pero bueno, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Y Dios, como tú decías hace unos días que comentábamos, Dios no cambia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y si nosotros entendemos eso o sabemos eso, pues hay que acudir a ese Dios poderoso, maravilloso y bueno. Y obviamente sabemos que también es un Dios justo.
O sea, que no es que siempre va a ser lo que nosotros queremos, sino lo que Dios tiene ya determinado para cada uno de nosotros. Así que en esta mañana, pues con ese Dios maravilloso, en este tiempo tan maravilloso, tenemos que darle gracias y darle la gloria a Él. ¿Por qué no oramos con Él encomendándonos al Señor? Padre, una vez más te damos gracias, Señor, porque te has tenido misericordia de nosotros. Pedimos, Señor, que perdones, Señor, lo que no hacemos bien. Señor, que tu misericordia nos alcance, Padre, que limpies nuestros corazones, nuestras vidas sean agradables delante de tu presencia, Padre. Pedimos en esta mañana, Dios, que sea tu Espíritu Santo trayendo una palabra para nuestro espíritu, Señor, que fortalezca nuestra fe y nos ayude a seguir adelante. Pedimos, mi Dios, y ponemos estas peticiones delante de ti, Señor, para todas aquellas personas que están sufriendo, Señor, tanto en el Medio Oriente, Padre, como en algunos otros lugares, Dios, a través de las guerras, Señor, o Padre Celestial, de los conflictos sociales, Dios, que en este tiempo se están dando tan terriblemente. Padre Santo, yo te pido que consueles los corazones de aquellos que han perdido seres queridos, Señor, o aquellos que han sido arrastrados por las inclemencias del tiempo, Señor, por estos terremotos, por estas lluvias, Señor, por las inundaciones, Padre, por los vientos tan fuertes, Dios Todopoderoso. Ten misericordia, Señor, y ayúdales allá donde quiera que ellos están, Padre. Y también te pedimos que tengas misericordia para aquí, para México, Señor. Sí. Que realmente podamos volvernos de corazón, Señor, y saber que tú existes, que tú eres real y que tú, Señor, sí, nos estás dando la oportunidad de volvernos a ti, Padre. Que no seamos de corazón duro como sentíamos el día de ayer la palabra, sino que seamos sensibles, Señor, a tu voz. Que, Padre Santo, podamos volvernos a ti antes de que las cosas, Señor, puedan traer dolor, Señor. Yo pido, Padre Celestial, en este momento, por cada madre, Señor, que ha estado pasando por situaciones difíciles, Señor, de esta matanza aquí en Guanajuato, Señor, de tanto joven, de tantas personas inocentes, Dios. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús atemos todo espíritu de muerte, Señor, que ha venido sobre esta nación mexicana, Dios. Bendice a las familias que han quedado, Señor, lastimadas y heridas, porque solamente sé que tu Espíritu Santo puede hacerle, Señor. Nadie más puede traer consuelo a nuestro corazón, sino solo tu Espíritu Santo, Señor. Bendice, pues, Padre Celestial, este tiempo, bendice nuestras vidas, Señor, y queremos darte a ti toda gloria, toda honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así es, queridos amigos, pues gracias. Yo les recuerdo nuestro teléfono aquí en cabina, 44 36 54 66 32. Lo repito, 44 36 54 66 32. Esos es nuestro teléfono para que se comuniquen con nosotros. Y sí, muchísimas gracias por mandar sus mensajitos. Por aquí los que alcanzamos a leer, pues qué bueno, y de todas maneras si manda mensajes después de la media hora, pues los leemos el siguiente día. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, y bueno, pues aquí estamos. Sí, felicidades a todos los que cumplen años, felicidades a todos los que tienen un aniversario que celebrar. Agradecemos al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros y para siempre es su misericordia. No me canso de decirlo, porque por su misericordia estamos aquí con Él. Tú decías estos eventos tan trágicos como lo que sucede, los terremotos, ese terremoto de China que aunque no fue de muy alta intensidad, produjo destrozos. Mucha devastación, mucha devastación. Yo al menos vi, no sé cuántos serán muertos, pero ya vi bastante. Mira, Elías, es que ya el mundo no sabe ni para dónde volver la mirada, porque para donde quiera que veas hay desgracias terribles. Aquellos que están pues en ese ambiente de estar informando los acontecimientos que están pasando alrededor del mundo, pues ya no saben si dirigirse acá, también lo que es en Brasil, lo que es Venezuela, lo que es otros lugares donde hay conflictos sociales, donde hay rumores de guerra, donde gracias a Dios dices en Israel parece que ya 3 días de pausa, otra vez vamos allá y con esto hay inclemencia, este tiempo tan... Siguen peleando. Porque bueno, allí en Israel creo que también es un frío extremo y pues con estos conflictos y que la gente no pueda disfrutar de paz. O sea, si algo necesita este mundo, Elías, es la paz. La paz de Dios. Y lo hemos comentado una y otra vez que la paz solamente puede provenir de Dios.
es una paz que solamente Dios la puede dar en medio de cualquier conflicto, de cualquier situación, porque no es fácil. Solo aquellos que están atravesando por tanta desgracia, pues Dios saben lo que está pasando. Saben lo que está pasando y ojalá que de verdad no se enojen con Dios, sino es consecuencia del pecado, porque la Biblia es muy clara en ese aspecto. Cuando el pecado reina o cuando el pecado es multiplicado, pues las consecuencias vienen. Sí, dice, tus pecados te alcanzarán, y ese es el problema. Nos están alcanzando nuestros actos y estamos cosechando lo que hemos sembrado. Esta nación también está pasando por tribulación, lo que tú decías de Salvatierra, Guanajuato, esta masacre del día 16 en la madrugada, bueno, ya para el 17, para el domingo, fueron, pues creo que 12 muertos, jóvenes todos, y uno le da tristeza porque todos tenemos hijos, y tenemos hijos jóvenes, algunos ya, y ver, no solamente ponernos en sus zapatos de estas personas, de los padres y madres de familia. No, es terrible, es terrible. Y cuando nosotros vemos que cada 15 minutos hay un asesinato en nuestra nación, lo que tú dijiste, Connie, es verdad. ¿Cómo se llama? El espíritu de muerte está suelto sobre esta nación mexicana. Se contabilizan hasta el día de ayer 175,000 y pico de muertos en situación dolosa. Pues yo creo que esto nos debe de llevar, Elías, a humillarnos delante de Dios. Claro. La palabra nos dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, hoy tenemos que invocar el nombre del Dios Todopoderoso, sí, de aquel que puede cambiar el destino de esta nación mexicana y sanar el corazón de tantas familias, Elías, porque ahora hay muchas familias que están fracturadas, están lastimadas, que han perdido seres queridos de formas muy injustas, algunos como lo fue aquí en Salvatierra, otros desaparecidos, otros que no saben cómo. 45,000 desaparecidos. Hay estadísticas muy alarmantes, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo de verdad que con todo esto, Elías, no nos queda más que creer a Dios y acercarnos a Dios, y que Dios sea nuestro refugio. Generalmente cuando alguien está pasando por una situación tan injusta y que no sabe, pues generalmente se enojan con Dios. Ese es el punto. Ese es el riesgo. De Dios, es el riesgo. Porque dicen, es que ¿por qué Dios lo permitió? Siempre la culpa es de Dios. Y realmente no. Dios estableció, y lo hemos dicho en otras ocasiones, que Dios estableció principios de bendición, que Dios estableció la forma de cómo debemos nosotros ser victoriosos. Y aún así, Jesús dijo, en este mundo van a tener aflicción, en este mundo van a pasar cosas que ustedes no van a comprender, pero aprendan a confiar en mí. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. No entiendo qué me está pasando, pero sé que tú eres todopoderoso para ayudarme a salir adelante. Yo creo que solo el que está viviendo una situación tan terrible como nuestros amigos que perdieron a sus 2 hijos y que hasta la fecha no los encuentran, sí, cierto, o otros amigos que han tenido esas desventuras, esas situaciones tan terribles, pues solo ellos que lo están viviendo lo pueden experimentar y decir, porque a veces dice uno, bueno, necesitas estar en los zapatos del otro para poderlo comprender. Y cuando te pasa una cosa similar, tú dices, es impresionante. Pero lo que yo sí les puedo decir en esta mañana es que no hay otro refugio más que Dios. Allí es donde podemos derramar nuestro corazón, dejar toda amargura, dejar todo dolor, dejar todo falta de perdón. Señor, yo no puedo, porque hay veces que no se puede, Elías. Es muy fácil hablar de perdón, es muy fácil hablar de... Pero practicarlo es como cuando el que dice la oración, uy, que ora. Pero practicar la oración es guerra, la oración es tremendo, es algo que es una lucha espiritual, como con fuerzas espirituales que tú no ves. Cuando tú comienzas a orar, el enemigo se va a oponer, el enemigo va a tratar de que tú no logres esa comunión con el Padre y te va a interrumpir y te van a llegar pensamientos, pero tú tienes que seguir guerreando. Entonces, hablar de la oración es muy fácil, hablar del perdón también, pero cuando lo practicamos, cuando realmente lo practicamos, Elías, es cuando vemos resultados en nuestras vidas. Todo tiene un esfuerzo. No es de que
pues me voy a esperar aquí. Voy a esperar a que Dios... No, dice que accionando. Hablábamos en temas pasados, hablábamos de una fe viva, de una fe eficaz, y hablamos de una fe pasiva, una fe que queremos que solo Dios haga todo. O sea, yo no quiero mover un dedo, quiero estacionarme donde estoy y quiero que Dios haga lo que Él tiene que hacer. ¿Sabes qué? Nunca va a pasar nada. Por eso no hay respuestas, porque nosotros lo queremos hacer a nuestra manera, creyendo que es correcto, porque así lo creemos. No es que está correcto lo que yo estoy haciendo, pero no es cierto. Cuando el Espíritu Santo, de verdad, Elías, viene y nos confronta y me muestra mi condición en la que yo estoy, no puedo más que doblar mis rodillas y decirle: perdóname, Señor, y abre mi entendimiento. No lo entiendo, tal vez ni siquiera yo misma me entiendo, pero tú eres todopoderoso, tú me formaste, ayúdame. Quiero salir de esta situación, ya no quiero más, pero... con esas palabras de ya no quiero más y quiero salir de esa condición, pues tengo que poner de mi parte y hacer otra cosa para poderme salir. Porque si yo sigo con los mismos pensamientos, con las mismas ideas, no voy a salir. Lo único que estoy dando es vueltas en círculos, como los israelitas en el desierto, teniendo la bendición de Dios. Ellos estuvieron dando vueltas en el desierto, y así pasa con nosotros, con tantos problemas y tantos conflictos que nos aquejan, y traemos tanto el problema dentro de nosotros que estamos en círculos, en círculos, en círculos. El Señor nos dice: a ver a qué horas te cansas de dar vueltas para que salgas y veas lo que yo tengo para ti. Sí. Pero así somos los seres humanos. Sí. Así somos los seres humanos. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos romper esas barreras, esos obstáculos, esos paradigmas que hemos tenido en nuestra ser mente. Ser humildes. De no se puede, de pobrecito de mí, todo me pasa a mí. Dios nos ha dado armas poderosísimas, Elías, de verdad, que si de verdad tomáramos esas armas, pues como digo, otro gallo cantara, y son esas armas espirituales en Dios. Sí. Levantarnos con el poder y la autoridad que Dios nos ha dado para decir: Señor, en el nombre poderoso de Jesús, mira, mi país está mal, Padre, y yo sé que tú me has puesto como atalaya. Yo, Señor, me voy a tomar de tus promesas y de tu palabra, y en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo, Señor, tiene que ser derribado. Pero a veces no nos cuesta, Elías, hasta abrir la boca. Dice la palabra de Dios que Dios puso el poder en nuestra lengua, el poder en nuestra boca. Las declaraciones que nosotros hacemos, sobre todo si declaramos la palabra de Dios, vamos a vivir victorias. Y yo creo que es lo que nosotros necesitamos en este tiempo, vivir esas victorias. Como dijo el apóstol, estamos ¿qué? Derribados, pero no destruidos. Sí, es cierto. Entonces estamos en angustia, pero nos vamos a levantar. Entonces, en este tiempo, Elías, yo lo que he oído es que muchas familias estamos, porque también somos nosotros familia, pasando por situaciones bien difíciles, donde tenemos que tomar decisiones, o realmente confiamos en Dios o luchamos en nuestras propias fuerzas. Y es que es tan fácil, Connie, que nos desviemos o que no le entremos por ahí, como tú dices, porque el mundo te distrae, te jala. ¿Hay muchos afanes? Hay muchos afanes. A lo mejor mucha gente no, pues es mi trabajo, no, pues es que son mis vacaciones, nunca tengo tiempo. Y hoy, sí pues, pero entonces ya Dios no es primero, Connie. Ya dejamos a Dios fuera de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra nación, y no lo tomamos en cuenta. Pero lo que tú decías allí y lo que dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Lo es? Sí, sí lo es. Pero como tú dices, necesitamos tener esa fe y esa confianza y hablar delante de Dios, es decir, orar. En 2 de Crónicas 7:14 decía: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, sí, ese es lo primero que dice, y oraren, y buscaren mi rostro. Dos cosas, aparte de humillarnos, orar y buscar su rostro. Pero ahora ya no queremos ni orar, ni buscar el rostro de Dios. Es decir, no queremos adorar, porque eso es buscar el rostro de Dios, adorar al Señor. Y la gente ya no va a las iglesias o ha disminuido
de manera considerable en todas las iglesias. Ayer me comentaba una persona, fuimos por ahí a comprar un helado, y me comentaban y me decía, pues es que ya no voy a la iglesia. Y no me atreví a preguntarle por qué, pero evidentemente es porque los afanes de este mundo le han ganado. Y yo creo que podemos volvernos hacia Dios. ¿Tú qué piensas de esto, Connie? ¿Que sí es cierto? Pues sí es cierto. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Mira lo que dice el Salmo 107. El Salmo 107 a mí me gusta porque el subtítulo dice: Dios libra de la aflicción. Hoy estamos viviendo en un mundo de aflicciones, en un mundo de dolor, en un mundo de ira porque hay cosas que no se comprenden, hay preguntas que no tienen respuesta y eso pues trae una gran desventaja en las personas. Pero la palabra de Dios dice: alabad a Dios porque Él es bueno. Dios es bueno en medio de todo esto. Dios es bueno y, como decíamos el día de ayer, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dice: porque para siempre es su misericordia y gracias a esa misericordia estamos aquí. Y hablando un poquitito acerca del pueblo de Israel, dice que anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. Sí, pero hicieron algo. Clamaron. Clamar a Dios es lo que necesitamos, Elías. No solamente hablarlo, decirlo. Realmente tenemos que clamar a Dios desde lo profundo de nuestro corazón y pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Aquí dice la palabra, dice, y ellos clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Dios. Ahí está la causa, la razón. Hoy hay mucha rebeldía, hay mucha dureza en el corazón, hay sequedad espiritual. ¿Por qué? 1, no hemos clamado a Dios. 2, nos rebelamos a la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios nos entra por una y sale por la otra, por el otro oído. Entonces dice: ok, están en tinieblas, hay sombra de muerte, aprisionados en aflicción, en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Dios. Y aborrecieron el consejo de Dios. Y aborrecieron. O sea, Dios siempre nos tiende la mano. Pero en el momento que Dios nos tiende la mano, somos orgullosos, soberbios, necios y queremos hacer lo que a nosotros nos gusta hacer o lo que nos place hacer. Mira, yo creo, Elías, que, insisto, hay un remanente. Sí, por eso no hemos sido consumidos. Porque Dios guarda un remanente de hombres y mujeres fieles a Dios. Hombres y mujeres que se ponen a la brecha. Yo creo que hay muchos hogares que se han levantado en oración y que es algo que tenemos que hacer todos, en familia. Porque no solamente los padres, sino los hijos tienen que involucrarse. No solo, mira, ahorita como padres tenemos muchísimas desafíos y retos con nuestros hijos. La maldad está imperando al 100%. Los hijos están por ningún lado. Ellos solo quieren diversión, quieren satisfacer sus necesidades, quieren hacer las cosas como ellos quieren. Inclusive se rebelan a los padres. O sea, hay situaciones que estamos viviendo, Elías, que no se pueden ocultar con un dedo y decir, no, pues no pasa nada. Está pasando mucho. Por eso hay muchas familias que están pasando mal. Pero, ok, estamos llamados a orar los unos por los otros, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Oren los unos por los otros, y eso es lo que deberíamos de hacer. Deberíamos de verdad a convocarnos como familias a orar
de verdad, a orar por las necesidades, a orar por la iglesia, a orar por aquellos que están perdiendo la fe, a orar por aquellos que se han desanimado, por aquellos que se han quedado en el camino, aquellos que están orando por su familia, que quieren ver una respuesta por su matrimonio, por sus hijos. Señor, yo estoy viendo esto, pero no es esto lo que viene para mí. Lo que viene para mí es una restauración para mi matrimonio, una restauración para mis hijos. Señor, yo sé que tú eres todopoderoso. Padre, yo me cubro con tu sangre preciosa, cubro mi casa con tu sangre preciosa y sé, Señor, que tú eres fiel, justo y verdadero y que nos vas a salvar. Y Padre Celestial, no solamente mi casa, sino la de mi vecino. Dios, abre los ojos de su entendimiento, Señor, que se vuelvan de todo corazón contigo. O sea, hay maneras de orar, Elías, y no solamente estarnos quejando. Ay, Señor, pues mira cómo está. ¿Por qué estoy así? Mira cómo está mi situación. Ay, Señor, ayúdame. Y con quejabanzas, no, porque para mí esas son quejas. Más si cuando tomamos la palabra de Dios y decimos, ya, hoy me levanto. Basta, dijo el profeta Elías. Sí, basta ya. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Basta. Basta Sí, ya. Basta. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. No tengo fuerzas, porque mira, Elías, que las fuerzas faltan, de verdad. Y después nos afanamos en una y otra. Pero mira, aquí, número 1, de verdad tenemos que clamar a Dios. Clamar a Dios, como dice el Salmo 107. Número 2, dice, las cosas que estamos pasando es porque nos hemos apartado de la palabra de Dios, porque hemos sido rebeldes a la palabra de Dios y porque no seguimos el consejo de Dios, no seguimos lo que dice la palabra de Dios. Y por eso quebrantó el trabajo, con el trabajo sus corazones y cayeron y no hubo quien los ayudase. Y no hubo quien los ayudase. Eso es lo peor que nos puede pasar. Buscar ayuda aquí, buscar ayuda allá y buscar ayuda en lugares equivocados. Y no encontrar nada. Y no encontrar ayuda, porque aquí dice la palabra de Dios, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego clamaron a Dios en su angustia. Pero luego, hasta que clamaron. Los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Wow. Alaben la misericordia de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de hierro. Wow. ¿Quién rompe esas maldiciones generacionales? ¿Quién Solo rompe Dios. esos eslabones que nos atan a un pasado, al dolor, al despecho, a la angustia, a la aflicción? Mira, Elías, no hay otra forma. El salmista aquí nos está diciendo de qué manera Dios nos puede salvar de las aflicciones, de qué manera nos puede sacar del dolor, de qué manera Dios nos puede restaurar, y Dios nos puede restaurar, Elías, yo estoy más que segura. Pero número 1, tenemos que volver nuestra mirada a Dios. No hay otra. Y el volvernos a Dios no es para recriminarle, no es para quejarnos, sino es para decirle, perdónanos, Señor, porque no hemos obedecido tu palabra, porque no nos hemos sujetado a tu consejo. Señor, perdónanos, líbranos ya de esta aflicción, Padre, en tus muchas misericordias, y empezar a accionar. O sea, hay que clamar a Dios. Porque el salmista aquí dice, cuando nosotros estamos totalmente perdidos en un desierto, que no vemos más que arena, sol, incomodidad, cansancio, y no miras nada, cuando tú estás en la soledad, cuando no dices tú, ¿qué estoy haciendo? Cuando no hallamos la manera de vivir y tenemos sed y hambre y no sabemos ni de qué, porque tal vez ni siquiera es un hambre natural, física, sino un hambre espiritual. Pero esa hambre espiritual no la sabemos discernir y queremos llenarnos los oídos con algo que nos apapache, con algo que nos haga sentir bien. Mejor vamos a la palabra, y dice que el Espíritu Santo es el que nos consuela y nos trae un consuelo que realmente dura en nuestras vidas. Vamos a ir a una pequeña pausa. Creo que nos hemos ido muy rápido en esta media hora, pero ojalá de verdad que si estamos pasando por esos tiempos tan complicados, esos tiempos en donde no encontramos explicación, porque tanta gente, Elías, que les llegó el terremoto así de rapidísimo y que fallecieron tantos que ellos no sabían que ellos iban a morir ese día. O aquellos que fueron arrastrados por las corrientes de las aguas, tampoco, porque nadie está preparado para eso. Y tocar el tema de la muerte ni nos gusta, ni nos mencionan, ni sobre todo aquellos cuando vienen y nos tocan a la puerta y nos vienen a vender un servicio fúnebre. Y digo, espérese, no queremos, porque nadie quiere hablar de la muerte, pero mira,
La muerte ha sorprendido a muchos con muertes inexplicables, infartos que dices tú, pero pues estaba cantándole a Dios y estaba predicando y estaba dando un discurso y se cayó, estaba jugando fútbol y son muertes que dices, pero si estaba bien. Pues entonces, sí, inexplicables. A nadie nos gusta. Y no trabajamos en el área espiritual, Elías. Trabajamos en las cosas materiales como si fuéramos eternos, como si fuéramos a quedarnos aquí. Cuando Dios dice, ¿saben qué? Ok, están viviendo tiempos, yo pienso, Elías, que son los tiempos de dolores. Tiempos en los que realmente son principios de dolores de aquello que Jesús profetizó, de aquellos tiempos que vendrían, hoy los estamos viviendo. A mí nadie me lo puede negar, Elías. Todo mundo está en zozobra. Si no es por injusticias, es por desastres, es por muchas cosas, pero este mundo está en gran conflicto y lo que necesita es la paz de Dios. ¿Cómo va a venir la paz de Dios? Levantemos nuestra mirada. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. Vamos a ir a esta pequeña pausa. No se vaya, regresamos. Regresamos. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Semejante al hombre de
Stereo Life, la radio que da vida, 106.7 FM. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer. Estamos de regreso, queridos amigos. Esto es Un Café con Dios y es una mañana, pues como todas las mañanas en diciembre, ¿verdad? Medio frías, pero hoy amaneció con sol. Sí, bueno, ya creo que desde el lunes está un solecito, martes, hoy miércoles, pues seguimos así. Los pronósticos para el día de mañana ya creo que un poquito más nublado, pero todavía el día de hoy los calentadores solares sí calientan. Sí funcionan, y sí, la verdad que sí, Elías, cuando sales toda la calle hay un calor que quema. El día de ayer yo que salía al jardín, estaba tratando yo de pegar unas plantitas artificiales y bastaron menos de 5 minutos para sentir que me estaba quemando. El sol ya no calienta, un calorcito así como antaño, el que te sentías y sentías el calorcito que te abrazaba. No, ahora es un calor que te quema literal. Obviamente que cuando estamos a la sombra o dentro de casa, pues hay un frillecito, ¿no? Pero cuando ya sales al ambiente, a la calle, ya sientes esos encuentros. Si estás a la sombra, sientes frillecito. Si estás al calor, te quemas. Entonces sí está así como que algo medio raro, pero pues gracias a Dios que estamos, Elías, con el gusto de siempre, la alegría. Creo que lo que trae frescura a nuestro espíritu, lo que nos anima, lo que nos alienta, lo que nos da vida, es hablar de la palabra de Dios, esa palabra que no se equivoca, la palabra que da vida, dice la palabra de Dios, que si nosotros buscamos a Dios vamos a ser como esos, nuestro espíritu va a correr como ríos de agua viva para poder dar vida a otros. Así que pues en esta mañana sí hay tristeza, hay agonía, hay angustia, hay depresión, hay muchas cosas, Elías, que la paz, como decía, hay mucha gente que está muy inquieta, que no tiene paz en el corazón. El Señor ofrece una paz y esa paz es verdadera, pero pues necesitamos acogernos a su misericordia, buscarle a Él. No mira, generalmente decimos, pues yo me acerco a Dios, pero generalmente, y es bueno, yo no digo que es malo, es muy muy bueno, porque tal vez es la barca que Dios pone, pero generalmente nos acercamos a Dios cuando estamos quebrados, cuando estamos pasando por una situación muy difícil, tribulación. Y yo creo que es lo que Dios permite para que nosotros podamos tomar esa decisión y refugiarnos en Dios. Cual sea la situación, el apóstol Pablo nos lo muestra y nos lo dice muy claramente, que nada nos puede separar del amor de Dios. Dice tribulación, angustia, escasez, hambre, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? En Romanos 8, 38 nos empieza a hablar de una serie de cosas que pudiera ser posible que nos pudieran separar del amor de Dios, pero él termina diciendo, sabes que ni lo ancho, ni lo profundo, nada nos podrá, ni lo crea, ni lo que no se vea. O sea, si hay algo que se me pase, nada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, en el amor de Dios tenemos que sentirnos seguros, tenemos que estar confiados, tenemos que ser como aquel pajarito que en medio de una borrasca y una tormenta está en el hueco de una roca, metido ahí viendo todo lo que está pasando, toda la devastación, pero él tiene paz en su corazón porque está en el refugio, está en un refugio seguro. Y yo creo que nosotros así tenemos que estar en este tiempo, Elías. En la roca que es Cristo Jesús. Allí estamos seguros, allí tenemos que anclarnos, cualquiera que sea nuestra situación, y darle la gloria y la honra al Señor. Levantarnos con ese poder que Dios nos ha dado, Elías, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer, lo que he dicho una y otra vez, es accionar. Probablemente algunos estén ya con escombros, como te hablaba de este maravilloso artista en Ucrania, que agarró sus lienzos y empezó no, agarró las paredes para pintar. No, pero hizo murales. En murales. Son murales. Lienzos. Bueno, dijo él que los tomó como lienzos, pero son las paredes. Y él hizo, y se fue a los lugares más devastados a hacer su arte y a ver la visión que Dios le dio a él. Y es impresionante lo que dice. Pues las cosas son aparentemente, en apariencia, cuando estamos sin Dios,
todo es devastador, todo es terrible. Cuando nosotros vemos una imagen de un terremoto, que vemos cómo la gente corre, cómo todo se cae, cómo queda todo derrumbado, cómo queda todo destruido, o sea, en nuestro corazón se conmueve, nos quedamos pues, literalmente paralizados por lo que estamos viendo, y es algo horroroso. Sí. Pero en las manos de un artista que puede sacar algo bueno de todo, es una imagen, como tú dices, un mural, si es así, o un lienzo, y hacer un cuadro de todo eso, y lo ves y de repente dices, te quedas impresionado. Entonces es maravilloso lo que Dios también puede hacer en nosotros, Elías. Sí. Como este artista, pues Dios también puede reconstruir nuestras vidas. Es que Dios es el artista. Cuando estamos nosotros, pues que sentimos que ya no la logramos, que ya no salimos, Dios lo puede hacer una y otra vez, porque Dios es el artista. Pero como tú decías en el principio del Salmo 107, tenemos que clamar a Dios. Así dice el versículo 13, luego que clamaron a Dios en su angustia, Dios los libró de sus aflicciones. Dios nos libra de nuestras aflicciones, pero tenemos que clamar. Dice, lo sacó de las tinieblas de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Esto es maravilloso, y a mí me gusta la seguridad que Dios da cuando estamos en medio con Él. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Solo Dios puede cambiar nuestras vidas. Mira, Elías, dice, lo sacó de las tinieblas. Sí. Cuando dice, lo sacó de las tinieblas, es porque a veces estamos tan en oscuridad que no entendemos nada y solo encontramos quejanza, enojo, ira, frustración, porque estamos en tinieblas, no vemos la luz admirable de Cristo que nos quiere llevar a otro nivel. Por eso tenemos que clamar a Él, por eso tenemos que volvernos a Él. La palabra de Dios dice, estas personas estaban pasando en esta situación, estas personas estaban perdidos, y sin Cristo estamos perdidos. Ellos estaban perdidos totalmente en el desierto, ellos tenían hambre, ellos tenían sed, su alma desfallecía. Entonces, cuando están en esa condición, dice que volvieron su mirada a Dios, clamaron a Dios en su angustia, y Dios los libró. Cuando nosotros estamos en tinieblas, Elías, todo lo vemos oscuro, no vemos luz por ningún lado, pero cuando llega la luz de Cristo, la luz gloriosa del Evangelio de Jesucristo, las cosas cambian y empezamos a tener esa paz, empezamos a ver un vislumbre de algo en nuestras vidas que nos ayuda a seguir adelante. Creo que en este tiempo debemos ser muy, muy valientes y tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios para poder salir adelante. No seguir rebelándonos, Elías, porque dice que algunos que moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Dios. Estaban mal. ¿Por qué? Porque eran rebeldes. O sea, no hacían caso a la palabra de Dios. Dios les hablaba y ellos simplemente no. Yo creo que estaban ahí como en el tiempo de Jeremías, que Dios le daba palabra a Jeremías y Jeremías se la llevaba, y esa gente tan rebelde que rechazaba a Jeremías, lo insultaba y hasta en el pozo lo echaba, porque no querían oír palabra de Dios. Y a veces la palabra de Dios, Elías, es de corrección y amonestación, y ¿quién quiere esas palabras? Pues a veces no la queremos, pero dentro de todo eso es porque Dios quiere traer a la postre bien para nosotros. Sí, así dice siempre la Biblia. va a ser mejor para nosotros. Y bueno, pues si nosotros estamos en una situación que nos ha llevado a la aflicción, a las tinieblas, a la oscuridad, a donde sentimos que no lo logramos, pues tenemos que retomar la palabra de Dios, Elías, y el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a hablar. Hay pasajes, hay porciones de la palabra de Dios que literalmente te saltan las letras y dices como que esto era para mí. Pero solamente el Espíritu Santo es lo que lo hace. Sí, solamente Dios puede hacer eso. Fíjate, dice allí, alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Qué bueno es Dios. Ese es el Dios que nos salva, que nos sana, que nos restaura, que nos bendice. Dice, es que fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Esta es la razón por la que el ser humano
por la que nosotros mismos hemos cavado nuestro propio pozo y donde ahora estamos en angustia. A veces hemos sido quebrantados o estamos en angustia por nuestro propio pecado, Elías. Sí, pues ahí dice. Aquí lo dice tan clarito. O sea, los insensatos llevan el camino de la rebelión y causa de maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Cómo me gusta esta palabra? Sí, no, aún cuando el 19 y el 20 están preciosos, pero no tenemos que brincar tan rápido donde dice, fueron afligidos por ser insensatos, por no ser sensibles, decíamos ayer, por no ser sensibles a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades, de lo que habían hecho. Dice, y su alma abominó todo alimento, es decir, se volvieron, ¿cómo se llama? Cuando no quieren comer. Anoréxicos, dice. Y llegaron hasta las puertas de la muerte. Es decir, estaban a punto de morir, ¿sí? Por su maldad, por su insensatez, por su rebelión, por sus maldades. Hasta aquí. Y dice, pero ya en lo último, dice, pero clamaron a Dios en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Ese es el Dios bueno que tenemos, que a pesar de que estemos donde estemos, Dios siempre nos va a escuchar con él. Pues aquí, Elías, este salmo una vez y otra vez nos dice de qué manera podemos salir adelante. Y eso no es más que con el clamor a Dios, volvernos a Dios, arrepentirnos, pedirle perdón, porque muchas de nuestras aflicciones o mucho de nuestro quebranto viene por causa de nuestro propio pecado, porque nosotros hemos hecho lo malo delante de Dios y le queremos echar la culpa a otro. Y queremos justificarnos nosotros, cuando realmente el Señor nos dice, ¿saben qué? Si ustedes se vuelven, si ustedes se arrepienten, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se volvieran a mí, yo creo que nosotros tenemos que volvernos en este lado. Y dice, si se convirtieran de sus malos caminos. Y una y otra vez en este Salmo, Elías, nos dice la palabra de Dios, y clamaron a Dios, y Dios los libró. En su aflicción. Dios los libró en su aflicción, y Dios los libró de esto, y Dios los libró de aquello. Pero ¿qué hicieron? Clamaron. Entonces, aquí se nos está dando una clave bien importante, que en momentos tenemos que clamar a Dios. Lo primero que tenemos no es ir a ver quién nos consuela, no es saber quién nos da la respuesta. Claro que podemos hablar de muchas cosas porque es importante también y orar los unos para los otros, pero qué maravilloso cuando nosotros mismos nos volvemos a Dios. Decimos, Señor, ya no puedo con esto, doblamos nuestras rodillas, levantamos nuestras manos, y cuando levantamos nuestras manos es decir, Señor, me rindo totalmente a ti. Señor, necesito que tú lo hagas. Y me gusta ese salmo porque pues aquí nos habla de cómo el hombre de alguna manera es afligido por la consecuencia de su pecado, por la consecuencia de malas decisiones, por rebelarse a la palabra de Dios, por no tomar el consejo de Dios. Entonces, todo eso, pero lo maravilloso de todo eso, lo maravilloso de todo eso, Elías, es que clamaron a Dios en su angustia y Dios envió su palabra. Y Dios envió su palabra. Y por eso es tan importante la palabra de Dios, porque cuando Dios envía su palabra, milagros suceden. Dice la palabra de Dios que cuando los discípulos iban y predicaban, le decían al Señor Dios, que mientras nosotros predicamos la palabra, tú hagas milagros, maravillas y señales. Y esto sucedía porque estaban con Dios. Sí, el versículo 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Wow. Alaben la misericordia de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Wow. Y el otro versículo que estábamos haciendo referencia al capítulo que es 7:14 del segundo libro de las Crónicas, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados
y sanaré su tierra. Y me gusta esto porque puede decir allí, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios quiere sanar estas naciones, sanar nuestra tierra, sí, y librarnos de las angustias, también librarnos de la ruina. Porque para allá vamos, si esta nación va para allá, si no es que nosotros nos ponemos a la brecha. Dice por ahí, creo que Ezequiel, dice, porque yo busqué a alguien que estuviera en la brecha, diciendo Dios, y nadie se puso para interceder por esta nación. Pues sí, Elías, yo creo que si no hemos sido consumidos es porque hay un remanente, hay gente que le sigue creyendo a Dios en medio de sus desgracias, en medio de su dolor, en medio de las aflicciones, en medio del quebranto, siguen confiando en Dios. Y maravilloso es Dios que cuando nos exponemos a la palabra, Elías, como que nuestra fe es fortalecida y podemos seguir adelante y clamar al Señor, y como el canto aquel dice, mi pensamiento eres tú, Señor, llenar nuestro pensamiento de la bendición de Dios para que no estemos pensando en cosas que nos van a llevar a la tristeza, a la angustia, a la desesperación, pero a veces son tanto el dolor, o no sabemos cómo encauzar esas emociones y siempre andamos con lo que nos está aquejando, con la herida, con el dolor, con el sufrimiento y con todo eso, y tratar de encontrar una respuesta, y la respuesta la tiene Dios. Ojalá que ahora con esta palabra tan sencilla, Elías, podamos, yo digo, meditarla, porque esto es para meditarse. Esto no es así de que, ay, ya me consolé un ratito, y no. Yo tengo que meditar lo que dice el Salmo 107. Yo tengo que meditar en lo que Dios está hablando para mí en esta mañana, hablándonos acerca de cómo la gente, los que se desvían de Dios, los que se apartan de Dios, los que hacen iniquidad, los que hacen maldad, pero se vuelven a Dios. Mira, Dios los perdona y los saca de las aflicciones. Dios nos perdona y nos saca de las aflicciones. Dice, pero si ustedes siguen en rebelión contra la palabra de Dios, ya la palabra de Dios no me dice nada, pues un ratito, pues algo está pasando en el corazón, decíamos el día de ayer. ¿Se endurece? Probablemente ya se está haciendo una costra, probablemente ya está endurecido. Es como aquel campesino que trabaja las tierras, probablemente al comenzar tiene las manos suaves, pero con el pasar del tiempo las manos se le hacen callosas. Lo mismo se hace el corazón, Elías. Sí. En el corazón se crea un callo de tal manera que al ratito ya te haces insensible. Tienes ese dolor, tienes ese enojo, tienes ese coraje, pero el corazón ya está insensible. No sabes cómo volverte a Dios, y esperemos en Dios que eso no suceda. Que eso no sucede, y si sucede, vamos a clamar a Él. El Señor es fiel. Él dice, y clamaron a Dios, y Dios los libró de la muerte, Dios los libró de su aflicción. Ya estaban casi allí en la muerte. Dios los libró, y Dios los sanó, Dios los restauró, Dios los libró de la ruina. Así es. La ruina financiera, la ruina familiar, la ruina legal, la ruina... No sé cuántos tipos de ruina hay, busquemos pero de todos ellos vamos a salir buscando a Dios. Y como dice en Isaías, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras está cercano. Entonces, Dios está cerca de nosotros, muy cerca de nosotros. Está al pendiente de nosotros, pero está al pendiente de todo aquel que vuelve su mirada a Dios. De todo aquel que levanta su corazón y se humilla delante de Dios. Dios no se hace esperar. Dios está esperando y no dice, Dios nos quiere oír, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjate que este es sinónimo de este mismo versículo que estamos viendo. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Dios quiere sanar nuestra nación, Dios quiere sanar nuestra ciudad, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Dios quiere restaurar nuestras vidas, pero hay un qué hacer antes. Y tenemos que accionar, porque pues dice la palabra que no solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, cuando Dios nos permite oír una palabra, ¿qué tengo que hacer yo para salir de esta situación? Uh-huh. ¿Seguir quejándome? No. O dar un giro y decir, Señor, yo me acojo a tu palabra.
Yo declaro tu palabra y yo me levanto como tu verdadero hijo, Señor. En medio de todo esto vas a poner paz en mi corazón. Cuando nosotros clamamos, a mí me sigue gustando este salmo porque él sigue hablando. En el versículo 28. Sí, él sigue hablando, dice entonces otra vez, clamaron y a Dios en su angustia y Dios los libró de sus aflicciones. Dios, de verdad que es maravilloso, Elías. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban, dice Dios. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Wow. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera es en estéril por la maldad de los que habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Wow. Dice, luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos y vagabundos sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense. Vean los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Dios? Wow. Solo aquel que ha confiado en Dios, solo aquel que ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, pues gracias. Como tú dijiste, es una sencilla palabra, pero yo creo que es muy poderosa. Pues si usted tiene la oportunidad muy este poderosa. día de tomar el Salmo 107 y meditarlo un poquito, invocar al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios Todopoderoso que crió el cielo y la tierra, refugiarnos en Él y decirle: Señor, solo contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de ti, pero hoy venimos, Padre, para pedirte perdón, que, Señor, queremos realmente tener vidas transformadas, vidas victoriosas, vidas que te den gloria, Señor. No queremos estar siempre sumergidos en la tristeza, en la depresión, en la angustia o el no se puede, teniendo un Dios de misericordia que cuando nos volvemos a Él, Él nos saca del pozo de la desesperación, nos libra de la aflicción y pone en nosotros sanidad. Bueno, pues hemos terminado y antes ya estamos ya con el tiempo un poquito pasado, pero queremos darle gracias a todos aquellos que nos mandaron mensaje. Héctor Hernández, saludos a todos los que están integran un café con Dios. Seferino Espinosa, muy buenos días, Dios le bendiga, muchísimas gracias. Juanita Ramos, bonito día, bendiciones. Santiago Lázaro dice muy buenos días, bendiciones. Enrique Ortega, Dios les bendiga. Saludos. Sandra Zúñiga, excelente y bendecido día, muchísimas gracias, Andy, ya no te vi el jueves pasado. Erika Ramos, buenos días, pastores, gracias por la palabra del día de hoy, es alimento para el espíritu, Dios les bendiga. Roberto Ramos, buenos días, pastores, saludos. Saludos, Robert. Excelente día, pues él está allá en California. Muchísimas gracias. Carmen Rodríguez, bendecido día. Elvia Almazán, buenos días, muy buen tema, saludos a todos y bendiciones. Yola Sánchez dice muy buenos días, pastores, muchísimas gracias por la palabra y Dios les bendiga. Martín Vázquez, saludos, feliz miércoles, Dios les bendiga. Muchísimas gracias, y a algunos otros que se quedan por allá, los estaremos leyendo el día de mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos que esta palabra pues nos haga reflexionar un poquito, que si estamos pasando por un tiempo difícil, invoquemos al Dios que puede traer una respuesta a nuestra vida, que trae una respuesta a nuestra vida, porque su palabra dice: clamaron a Él y Dios los libró de la ruina, Dios los libró de su aflicción. Así es, Connie, pues terminamos. Gracias a Dios por la vida de cada uno de nuestros amigos que han estado en contacto con nosotros a través de las redes sociales o a través de Stereo Live Morelia. Gracias por estarnos escuchando a través de internet o por estar en 106.7 de FM. Gracias, Dios les bendiga a todos y nos despedimos, Connie.
Así es, que Dios les bendiga. Mañana es jueves, si Dios nos permite, pues por aquí todavía estamos. Por lo pronto, pues alégrese porque nuestro Redentor vive. Mientras tanto, hágame un favor, sonría porque la vida es bella, pero en Cristo Jesús. Hasta mañana. Ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo contigo en Un Café con Dios. Esperamos que hayas sentido la presencia del Todopoderoso en cada palabra y haya inspirado y fortalecido tu fe. Hasta mañana. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo.